Ya, Levítico 17, el santuario único. Yahweh dijo a Moshe: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Diles que esto es lo que Yahweh ha ordenado. Habla a Aarón. Yahweh dijo a Moshe: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Diles que esto es lo que Yahweh ha ordenado. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel sacrifique un buey, oveja o macho cabrío dentro o fuera del campamento, sin traerlo a la entrada del tabernáculo del testimonio, o sea, sin traerlo para que Dios lo bendiga, para presentarlo como sacrificio para una ofrenda quemada completa u ofrenda de paz a Yahweh, para ser aceptado como ofrenda de aroma fragante, y cualquiera que lo sacrifique fuera y no lo traiga a la puerta del tabernáculo del testimonio, como para ofrecerlo como ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh. Él será acusado de sangre. Él ha derramado sangre y esa persona será destruida de su pueblo. O sea, él mató su vaca y se la comió con toda su familia. Nunca la llevó al sacerdote para que bendijera la vaca y para ofrecerla a Dios primero, para ofrecerla como una ofrenda de paz. Nadie lo iba a dejar sin comer. Nadie se le iba a tragar toda la carne que él quería tragarse, pero él se la tragó y puso el pecado sobre toda su familia, porque Dios dice: él ha derramado sangre y esa persona será destruida de su pueblo. Pero la carne la comió toda su familia, esa carne que no fue dedicada a Dios. El 5. La razón por esto es que los hijos de Israel traerán sus sacrificios que ellos sacrifican fuera en el campo, así que ellos los traerán a Yahweh, a la entrada del tabernáculo del testimonio, al sacerdote, y los sacrificarán como ofrenda de paz para Yahweh. O sea, todo lo que usted va a comer tiene que santificarlo, decirle a Dios: gracias, Señor, por estos alimentos. Yo le digo, el Señor, cuando nos llamó a mi esposo y a mí y nos dio la unción arónica de 7 días, nos dijo que saliéramos a comer a un restaurante que quedaba como a 5 cuadras de nuestra casa. Nosotros fuimos en el carro, nos bajamos, y cuando íbamos a comer empezó a hablarme el Señor. Y me hizo acuerdo de lo que yo vi cuando yo era divorciada, cuando yo me había divorciado de mi primer matrimonio y pasé 16 años sola, completamente sola, con mis 2 hijos. Yo estaba limpiando las celosías, las ventanas del baño. Me había subido en una escalera y al lado había un garaje grande y había una señora que sacaba su paila con fritada, la sacaba a las 8 y a las 10 ya no había nada. Y cuando yo estaba limpiando, la veo a la tipa que agarra de lo que tenía guindado en la pared del garaje. Tenía guindado un hueso de muerto de este tamaño. Tenía un fémur de un ser humano. Y con ese fémur movía toda la fritada. Y de ahí lo volvía a guindar. Esa mujer era bruja. Hacía cualquier cantidad de cosas que nosotros le olíamos, sus inciensos y sus porquerías. Y también el Señor me mostró que estaban 2 hombres sembrando, mejor dicho, no sembrando, estaban prácticamente cosechando los choclos que habían sembrado.
Y en eso el uno con el machete va cortando las mazorcas de choclo y por no sé qué razón empezaron a pelear los dos. Y el uno le da un solo machetazo y le vuela la cabeza. Y toda esa sangre rodó por todo el camino que estaban todos los choclos sembrados. Y el Señor me mostró cómo las raíces de las plantas de choclo iban absorbiendo esa sangre. Y me dijo, por este motivo les digo a ustedes que tienen que bendecir todos los alimentos que ustedes coman, porque ustedes no tienen ni idea de lo que ha pasado con esos alimentos. Yo casi me muero. Yo ya ni quería comer. Y le dije a mi esposo, desde ahí nunca más en la vida hemos comido nada sin santificarlo primero, sin darle gracias. Oramos dándole gracias al Señor por esa comida y pidiéndolo que bendiga con la sangre bendita de Yeshua. Ya, el versículo 6. El Cohen salpicará la sangre contra el altar de Yahweh a la entrada del tabernáculo del testimonio y hará subir la grasa en humo como aroma fragante para Yahweh. Nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios, machos cabríos delante de los cuales ellos se prostituyen así. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. Mire, que no sacrifiquen al macho cabrío. Y ahorita los cuervos tienen negro todo Tel Aviv. Está lleno de cuervos. E hicieron el desfile de los LGBTI. Eso es lo que a mí me da coraje. Con todo lo que yo he amado a Benjamín Netanyahu, me da coraje. ¿Por qué no se para? Y ahí más bien debe reventarlos a balas y a fusil limpio a todos esos homosexuales. Hicieron tremendo desfiles, bailes lujuriosos, asquerosos allí, justamente donde era Sodoma y Gomorra. En estos días que celebraron el desfile del orgullo gay. Así que le digo eso, hermanos, para que pidamos perdón por esa maldad. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. También diles, cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que vive con ustedes ordene una ofrenda quemada o sacrificio, sin traerlo a la entrada del tabernáculo del testimonio para sacrificarlo para Yahweh, esa persona será cortada de su pueblo. Prohibición de comer sangre. No nos inventamos eso los cristianos. No es la Asamblea Hebrea o Mesiánica que se ha inventado eso. Está aquí en la Biblia. Está bien clarito. Prohibición de comer la sangre. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que vive con ustedes coma cualquier tipo de sangre, yo me pondré contra esa persona que come sangre y la cortaré de su pueblo, porque la vida de toda carne está en su sangre. Por eso Noé fue salvado, porque Dios dijo que él era limpio en todas sus generaciones. Él no se dejó poner vacunas, él no se dejó hacer nada de lo que le exigían los demonios. El 11, porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos.
porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. O sea, sin sangre no hay expiación, no hay perdón de pecados. Le repito otra vez, sin la sangre de Yeshua no hay perdón de pecados. Usted peca, tiene que implorarle al Altísimo que lo lave con su sangre preciosa y bendita de Yeshua HaMashiach. Si no, no hay perdón de pecados. Por esto dije a los hijos de Israel: ninguno de ustedes comerá sangre, ni ningún extranjero viviendo con ustedes comerá sangre. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel o uno de los extranjeros viviendo con ustedes case y coja caza, ya sea de animal o ave, que pueda ser comido, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda criatura, su sangre es su vida. Por lo tanto, yo dije a los hijos de Israel: ustedes no comerán la sangre de ninguna criatura, porque la vida de todas las criaturas está en su sangre. Cualquiera que la coma será destruido. Cualquiera que coma un animal que muera naturalmente, o sea, desgarrado de muerte por un animal salvaje, ya sea ciudadano o extranjero, lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmundo hasta la noche, entonces estará limpio. Pero si no las lava y se baña, cargará con las consecuencias de su transgresión. Cargará con las consecuencias de su pecado. Mire, a veces la gente cree, dice: ah, no, fue un león, o fue simplemente un perro, o fue esto. Mire, yo me he dado cuenta en los animales. Una época me dio por criar gallinas, patos y pavos con una empleada que era de Esmeralda, y ella me decía: señorecita, cómpreme que yo los cuido. Y se nos reproducían a montones. Y sabe que había una pava que era mala madre, ponía los huevos y los dejaba tirados. Y había una pavita coja que siempre ella los incubaba y salían todos los pavitos. ¿Sabe que casi siempre había un pavito de la camada de la pava que era mala madre? Siempre había un pavito al que en la noche algún gato lo había matado. Pero era ya maldición, porque estaba mi perro que era American Bulldog, que ningún perro ni gato se atrevía a entrar ahí. ¿Cómo lo mataron? No sé, pero siempre moría un pavito de esa pava. Entonces, yo le decía siempre a mi esposo que eran maldiciones generacionales, porque la pava era mala madre, siempre ponía los huevos y nunca los incubaba. Entonces, yo sí creo que también hay maldiciones generacionales en los animales. Usted se come un animal salvaje, ¡ay, que vamos a comer un seco de guanta! Y está comiéndose un animal inmundo y no sabe qué maldiciones está comiendo ahí y cuál es el castigo que Dios le ha puesto para eso. Así que es mejor evitar y obedecer la Biblia. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Que mi Señor bendito los bendiga grandemente, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Los bendiga con salud, los bendiga en todos sus negocios, en todas sus finanzas, y destruya toda cosa mala, toda maldad que sus enemigos les han deseado. Destruya toda envidia que los está rodeando y los bendiga grandemente en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Aleluya.